Hola, mi nombre es Herbert Camilo Quesada, estudiante de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Pertenezco al curso de Sanidad Agroforestal y en estos momentos procedo a hacer el punto 4 del trabajo colaborativo fase 3, en el cual corresponde a la explicación de cada una de las demás actividades del trabajo colaborativo. Primero, de forma conjunta y creativa, debe construir una tabla o gráfica donde se explique qué es un monitoreo, para qué sirve y cómo se hace. ¿Qué es? Es el seguimiento o revisión periódica de un cultivo para determinar la aparición y o evolución, ya sea de plagas o de enfermedades, esto a través de muestreos periódicos. ¿Para qué sirve? Sirve para determinar el momento de realizar medidas de control, ya sea de aplicación de pesticidas, liberación de enemigos naturales, entre otras. Con este manejo, ¿qué es lo que se intenta? Mitigar el daño de las plagas en las cosechas. ¿Cómo se hace? Un monitoreo básicamente se hace por el método del muestreo, escogiendo cuáles van a ser las plantas y de ahí es de donde se inicia el monitoreo. Segundo, de forma conjunta deben construir una definición de MIP. Bueno, ¿qué es el MIP? El MIP es el manejo integrado de plagas. Esto es el conjunto de decisiones que integran las prácticas de manejo de cultivos para la prevención y reducción de daño de las plagas, aumento de la producción y o rentabilidad bajo los estándares ecológicos y de salud humana exigidos por la sociedad. El manejo integrado de plagas se originó luego del uso único y generalizado de plaguicidas químicos como exclusiva medida de control de plagas. Inicialmente, el MIP combinó varias alternativas de manejo de plagas como el control cultural, genético, natural, biológico, con el control bioquímico y químico, brindándoles más opciones a los productores de principios del MIP. Los principios del MIP son la identificación biológica y ecológica de las plagas, con el fin de conocer cuál es su método de reproducción, cómo se establecen, la capacidad de vida, los umbrales, qué daños causan en cuanto a económicos y a la planta, cuáles son los hospederos, cuáles son los reproductores y cuáles son los enemigos. Tercero, de forma conjunta y creativa, deben elaborar fichas donde se especifique cómo aplicar el MIP según el daño y enfermedad causado por el clima y sus diferentes plagas. Entonces yo hice el siguiente cuadro donde especifico. Inicié con las plagas y especifico agente, descripción y el control. Entonces el primero es, tengo el gusano cachón, que es el gusano que también se encuentra frecuentemente en cultivos de yuca y ataca principalmente en viveros, jardines clonales, plantaciones jóvenes y adultas. Las larvas del gusano cachón se alimentan de hojas, tallos tiernos y brotes. Los ataques más severos causan defoliación completa de la planta y de los brotes. Los métodos de control son voltear la tierra para permitir la muerte de las pupas, eliminar las plantas hospederas o evitar asociación con ellas. Cuando sea posible, sobre todo en cultivos pequeños, hacer recolección manual. El control biológico. El mejor control para el gusano cachón es el biológico. Existen aproximadamente 35 especies de parásitos predadores y patógenos de huevos y pupas y larvas. Se recomienda hacer aspersión del Bacillus thuringiensis y liberaciones semanales de trichograma. Control manual. La recomendación manual, la recolección manual de larvas y pupas es muy efectiva para reducir la población del gusano cachón en plantaciones pequeñas. La termita o comején son insectos de hábitos sociales, es decir, viven ocultos en colonias populosas como las hormigas. Las termitas penetran en la raíz por puntos donde la planta han sufrido heridas o se han rajado. Debido al efecto del clima o del suelo, pueden causar secamiento o muerte del estub.
El método de control, control biológico, uso de Beauveria baciana sobre nidos y sitios de siembra en lotes donde se conozcan, realizar un previo monitoreo de campo donde haya presencia del insecto. Control cultural, la destrucción de los termiteros. Control químico, haciendo uso de fipronil de manera focalizada sobre los estampos de caucho y en la etapa de vivero. Hormiga riera. Se alimentan de hongos que cultivan en cámaras de almacenamiento dentro del hormiguero. Este hongo a su vez se alimenta de las partes de las plantas que les llevan a las hormigas. Métodos de control. El control biológico. Para tener un control biológico eficaz, se deben proteger las aves, manteniendo sus refugios y las zonas de alimentación. Además se pueden aplicar cebos en los hormigueros recién establecidos. Control cultural. La preparación del suelo en épocas de lluvia destruyen las colonias superficiales. Se recomienda además hacer un buen mantenimiento del cultivo, mantener árboles podados y mantener vegetación nativa cuando pueda garantizarse la permanencia de las aves y enemigos. Control físico-mecánico. Este control sirve para erradicar el hormiguero por el cual hay que desenterrar y matar a la reina. Se hace introduciendo elementos mecánicos al hormiguero, como excavando con una pala, introduciendo una sonda con agua y aplicando combustible. Eh, el, Estas son las enfermedades. Antracnosis. Esta enfermedad se manifiesta en viveros, jardines clonales y plantas adultas. Limita la producción al ocasionar la muerte de los tejidos jóvenes afectados. Los síntomas son: aparecen manchas oscuras, irregulares en los foliolos, y luego las hojas empiezan a necrosarse, principalmente donde hizo daño el hongo. El método de control es control cultural, realizar podas a las ramas afectadas, control de arveses y mantener buenos drenajes. Control químico, utilizar fungicidas protestantes a base de carbendazim o clorotanolin, de acuerdo con la orientación de un ingeniero agrónomo. La costa negra. Esta enfermedad es endémica en la mayoría de los departamentos caucheros de Colombia. Los síntomas son la infección que se presenta en los foliolos jóvenes, pero los síntomas solo se observan en el en vez de las hojas con más de 30 días. Los síntomas se caracterizan por la aparición de plagas circulares negras cuyo desecamiento provoca el desprendimiento de sus proporciones a lo largo de las nervaduras secundarias. Método de control, control biológico. Solo existen algunas experiencias de control con los microorganismos biocontroladores Visima fulminata y Cylindrosporium concentrium, que se han reportado de gran potencia para el control de este complejo. Control químico. En cauchos jóvenes se puede prevenir la aparición de la enfermedad mediante la aplicación de fungicidas, benzimidazoles y cúpricos, de acuerdo a la orientación de un ingeniero agrónomo. Mancha aerolada. Síntomas. Los primeros síntomas de la enfermedad se presentan en los foliolos jóvenes. Primero aparecen las exudaciones de látex en el en vez de la superficie foliar, que al secarse forman puntos negros de aspecto aceitoso. 8 días después, sobre los tejidos manchados aparecen las estructuras
miceliales de apariencia blanqueciana. El método de control. Las medidas de manejo de la enfermedad deben permitir que las condiciones del cultivo sean desfavorables para la sobrevivencia y desarrollo del agente causante de la enfermedad. Entonces, para esto es evitar el establecimiento de plantaciones en áreas donde el periodo de refoliación coincida con la época más lluviosa. No establecer plantaciones en áreas con humedad permanente, con bajos y que presenten en forma continua una humedad relativa alta. Hacer las podas de las ramas afectadas y sus posteriores incinerencias. Mal suramericano de las hojas. Los síntomas de la enfermedad varían de acuerdo con el estado de la maduración de los tejidos foliares y la susceptibilidad del clon cultivado. Cuando el microorganismo se localiza en los folios de las hojas con una edad de 10 a 12 días, ocasiona una lesión circular de apariencia afelpada, que se ubica con más frecuencia en la superficie inferior de la lámina foliar y con el tiempo va tomando una coloración verde, oliva o negra. Los métodos de control. Control genético. Establecer los cultivos en zonas de escape, es decir, regiones donde exista un periodo seco superior a 4 meses, con humedad relativa menor a 65% y déficit hídrico de 200 a 350 milímetros por año. Establecer materiales que presenten tolerancia a las enfermedades, clones FX. Control cultural. Cultivar plantas de caucho asociadas o intercaladas con especies forestales de copa densa. Periódicamente hacer las prácticas de cultivo como fertilización y control de malezas. Control químico. Aplicar fungicida de acción sistemática con ingredientes activos de acuerdo a la recomendación de un ingeniero agrónomo. Estas son las enfermedades que atacan a los troncos. El mal del machete o moho. Los primeros síntomas se observan en el panel de sangrado. Son puntos marrones claros recubiertos por un micelio claro próximo en el área de corte. Pasado de 3 a 4 días, los puntos marrones se convierten en lesiones grandes. Los métodos de control. Control preventivo. El control preventivo se hace con la desinfección de la cuchilla de sangría con hipoclorito de sodio o amoníaco. Igualmente, se debe realizar un control del organismo vector. Control químico. El control curativo de esta enfermedad se realiza con fungicidas a base de benzimidazoles y clorotalonil, de acuerdo con la indicación técnica de un ingeniero agrónomo. Mal rosado o rubeola. La enfermedad se presenta sobre las hojas y ramas, pero con mayor frecuencia en la corteza de los troncos o en las ramificaciones primarias y secundarias de las axilas. Métodos de control. No sembrar en ambientes muy húmedos y hacer drenajes para evacuar excesos de agua. Poda de las ramas afectadas y aplicación en las partes podadas de producción de productos a base de cobre. Cuando las ramas son gruesas y solo en las plantaciones que no han comenzado producción se recomienda el uso de caldo bordeles. Pudrición del tallo. En algunas regiones la presencia de la enfermedad está asociada con periodos secos que favorecen los daños mecánicos o agrietamientos en las zonas de injertos o de podas, permitiendo a la entrada de microorganismos que inducen la enfermedad. Síntomas. Causa muerte en las pupas de las ramas, producción de estacas, muerte en el injerto y chancros en tallos. Métodos de control. El control de esta enfermedad, como en la mayoría de las enfermedades del caucho, se debe hacer con las medidas de protección y erradicación. En plantas en viveros y durante las labores de limpieza se deben tratar los cortes y heridas con unas pastas fungicidas. Controlar las plagas y enfermedades que atacan las hojas. Efectuar fertilizaciones adecuadas. Estos son los daños ocasionados por el clima.
La temperatura.